¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Eso, muy bien. Él es el merecedor de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Él llena nuestros labios con su palabra. Así es de que vamos a compartir el mensaje, pero voy a situarlos dentro de una serie. Venimos compartiendo una serie de mensajes para ustedes que vinieron hoy, para los que recién llegan también 2-3 semanas atrás, pero igual para todos, porque a veces la memoria que nosotros tenemos no es como la que debiéramos tener. Entonces esto nos ayuda. Primera semana de enero compartimos un mensaje diciendo que para Dios lo más importante son las relaciones. Amén. Y a veces citaré la palabra de Dios, pero también muchas veces hablaré con paráfrasis. Entonces, cuando dije para Dios lo más importante son las relaciones, esa es una paráfrasis. Ahí está, por ejemplo, Juan 3:16, ahí está el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis. Y para Dios lo más importante son las relaciones, y para nosotros lo más importante es Dios. Amén. Ese mensaje se situó en Dios. Segunda semana nos situamos en las relaciones de familia y en las relaciones de la iglesia. Tercera semana hablamos de los recursos, tiempo, los recursos que Dios nos ha dado, tiempo, talento, tesoro y nuestro testimonio. Cuarta semana hablamos de generosidad y hablamos de cómo no solo un cristiano puede llegar a diezmar, a ofrendar, sino a crecer al punto de ahorrar y también llegar a hacer inversiones para su futuro. Es un tema también muy interesante y de nuevo, cuando hablamos de todo esto, nosotros como pastores estamos muy dispuestos. Si tú tienes alguna inquietud, pastor, me llamó la atención el mensaje de las relaciones, ¿cómo es eso? Bueno, tú nos preguntas al pastor Camilo, la pastora Natalí, a la pastora Mónica, a mí, y siempre vamos a estar dispuestos para atenderles. Quinta semana, entonces, ya tenemos una estructura de principios, pero para que esta estructura funcione, Dios debe estar ahí. Amén. Esa quinta semana hablamos de que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. El humanismo, el hombre sin Dios, tiene una gran capacidad también de hacer cosas. Eso fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento con la Torre de Babel. El hombre fue creado con una gran capacidad, pero sin Dios, si Dios no está de nuestra parte, lo que podamos hacer será en vano, no tendrá sentido, no tendrá propósito. Y la sexta semana hablamos de que todo esto lo podemos lograr, pero solo hay una forma de vivir la vida cristiana, solo hay una forma, no hay otra forma, y ese fue el énfasis, solo hay una forma, y esa forma es guiados por la palabra de Dios y por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Ok, séptima semana, hace 2 semanas, hablamos de cambio o transformación. Y ahí hicimos un gran énfasis en la confusión o la falta de atención que hay en muchos cristianos. Este mensaje Dios lo puso en mi corazón al hacer un análisis de la iglesia cristiana en general, y entendimos que hay una confusión, que no hay claridad entre estos dos términos, entre lo que significa cambio y lo que significa transformación. Y la conclusión de este mensaje fue
que un cristiano no cambia. Vamos a decir, un cristiano no cambia. Un cristiano se transforma. Amén. Amén. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque el cambio se puede dar para atrás. Tú puedes hacer cosas nuevas, cambiar, pero el cambio tú te puedes echar para atrás. La transformación no, la transformación es irreversible. Y la Biblia habla de eso. Entonces, hoy vamos a conectarnos con ese mensaje y vamos a contestar a la pregunta: ¿por qué y para qué somos transformados? ¿Por qué y para qué somos transformados? Y ese es el título del mensaje. Todos sabemos y creemos que los planes de Dios para nuestra vida son perfectos. Amén. La palabra de Dios se refiere a que la voluntad, y son muchas las porciones, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y por supuesto, para que Dios sea Dios, tiene que ser perfecto. Entonces, ese plan y ese propósito de Dios para tu vida, para la mía, se mueve en función de eso. Se mueve en función de quién es Él, no de quiénes somos nosotros, no de las circunstancias nuestras. Y el Salmo 138:8, por ejemplo, dice lo siguiente: el Señor cumplirá en mí su propósito. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a decirlo: el Señor cumplirá en mí su propósito. Es muy importante que tú tengas este principio en tu mente y en tu corazón, porque recuerda que la vida de nosotros es una vida de fe. Nosotros no andamos por lo que vemos, sino andamos en fe. Entonces, que tú puedas vivir, y claro, estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Entonces, la aflicción del mundo, los afanes del mundo, todo lo que el mundo pueda producir, va a tratar de que en tu vida, en tus pensamientos, tú no tengas este principio. Pero de nuevo, nuestra vida se basa por lo que Dios dice y no por lo que el mundo dice. Amén. Estoy siendo fuerte. Nuestra vida se basa por lo que Dios dice y no por lo que el mundo dice. El Señor cumplirá en mí su propósito. Yo lo creo. Las circunstancias de mi vida a veces no son las mejores. En el primer servicio, no sé por qué razón tuve como un bajón de energía comenzando el mensaje. ¿Ok? Lo percibí, pero eso no me va a limitar, porque Dios me trajo hoy aquí para predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando tú vives en función de los principios y crees que Él cumplirá en ti tu propósito, todo lo demás cambia, porque Dios es sobrenatural. Todo lo demás cambia, tú ves con otros ojos. Y dice: tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Permítanme mostrarles en cámara rápida el proceso de transformación que compartimos hace 2 semanas, ¿ok? Y lo traigo a colación porque primero para conectarnos y luego para igual las personas que no pudieron estar en este mensaje, pues conecten los 2 mensajes. Este va a ser un video muy corto, tiene 50 segundos, es en cámara rápida, o sea que va así, ¿ok? Pero vamos a hacer un énfasis en la imagen que comienza, ¿ok? La imagen que comienza y luego la imagen en que termina. Adelante con el video.
Bueno, muy bien. Todos pudieron ver el énfasis, ¿no? Es claro para todos ver no solamente la diferencia, la enorme diferencia, la enorme diferencia. Y lo voy a decir con todo el respeto que tú te mereces, no lo vayas a tomar personal, pero tomando en cuenta la ilustración, el hombre sin Dios es el gusano y el hombre con Dios o el creyente es la mariposa. ¿Ok? Solamente es para la ilustración. Con ese concepto podría predicarte toda la tarde, pero vamos a dejarlo así. Ahora, cuando nos preparamos para hacer defensa de nuestra fe, aprendemos que hay varios argumentos a favor de la existencia de Dios. Uno de estos argumentos es el argumento teleológico, o mejor, y en una forma más práctica, el argumento de diseño. Este argumento sostiene que en todo lo que existe se aprecian tres características, en todo lo que existe, y es un argumento natural, ¿ok? Que en todo lo que existe se aprecian tres características: orden, diseño y propósito. Por tener estas características, no pueden ser producto, no pueden ser creados por el azar, sino por una obra de un ser mayor, y para nuestro caso, pues ese ser mayor, todos sabemos que es Dios. En el caso de las mariposas monarcas, es la mariposa que sale ahí después de la metamorfosis. En el caso de las mariposas monarcas es asombroso. Para preparar este tipo de mensajes, pues yo estudio, ¿no? Veo estos principios naturales y ahondo, y yo los invito, si te llama la atención, entra, busca recursos, pero desde aquí puedo decirte, y en lo que te estoy compartiendo, que el proceso en el que se ve la transformación y luego el propósito de la mariposa es asombroso. Encontramos esas tres características: orden, diseño y propósito. Esta transformación que vimos en la cámara rápida es para algo especial. Y ahora voy a compartirles imágenes que son casi inéditas, es decir, son imágenes muy nuevas que se pudieron conseguir gracias a la tecnología. ¿Ok? Estas imágenes nos van a mostrar, entonces ya vimos la metamorfosis, ya vimos la transformación. ¿Y para qué se da la transformación? Es el título del mensaje. Se da porque hay un propósito. En este caso, pues el propósito es natural, es para la mariposa, pero tú te vas a asombrar. Es un espectáculo lo que vas a ver. Y les voy a dar un detalle, porque cuando yo vi este video, de primera mano no las cogí rápido, ¿ok? Es un video que se está tomando con un dron en forma de pajarito, ¿ok? Ese pajarito que ustedes van a ver ahí no es un pajarito, es un dron muy bien hecho, ¿sí? Muy bien hechecito, muy bien simulado, y por eso estos científicos pudieron conseguir estas imágenes que nos van a ilustrar a nosotros de una manera maravillosa y asombrosa el propósito de las mariposas monarcas. Vamos a ver el video. No, ese no es. In the heart of this grove, Ese.
500 million monarch butterflies lie sleeping. Más de medio millón de mariposas monarcas están en este valle. They have traveled from as far as Canada to escape the cold northern winter. Y vienen desde Canadá. How they return Para to this invernar. exact spot ¿Cómo llegan a is a este lugar? mystery. Es un misterio. Like the butterflies, Como las hummingbirds feed on nectar, so mariposas. our spy isn't seen as a threat. Las aves While se resting, alimentan they del cluster néctar. together to conserve precious warmth. Las mariposas entonces están But juntas as the para winter ends, mantener su calor, the sun warms their fragile wings. hasta que el sol caliente sus alitas. Once they reach a critical 50 degrees, Luego de llegar a 50 they grados, start to fly. empiezan a volar. As the day warms, the forest comes to life. Al calentar el día se llena de vida el bosque. Spy hummingbird won't harm these delicate butterflies. Its moving parts are shielded to keep them safe. Como vemos, el animalito Butterflies dron can even safely land on its wings. no les hace daño a las mariposas. It begins to capture something quite extraordinary. Y empezamos a ver algo extraordinario. What starts as a trickle Lo que empieza como soon algo becomes a pequeño, stream. luego se vuelve en un arroyo. Then grows into a cascade. Y crece hasta ser una cascada. A spectacle that has rarely been filmed. Un espectáculo que raramente es filmado. And our spy is harmlessly in the very heart of it. Y ahí está el pajarito sin ningún problema. Beauty also lies in the detail. La belleza se puede ver en los detalles. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? ¡Qué maravilla! Yo no sé ustedes, pero el estado de mi asombro es, no sé si por la conexión que tiene la preparación del mensaje con lo que Dios está haciendo. Ahora, si estos insectos fueron creados por Dios, pasan por un proceso de transformación para llegar a ser mariposas y cumplir con un propósito tan asombroso como el que vimos, y ahora les voy a compartir un poco más, ¿cuánto más nosotros? Vamos a decir, ¿cuánto más nosotros? No, ustedes están muy down. Necesitamos mariposas, necesitamos alas como las de esas mariposas. Amados, si Dios hace esa maravilla con ese insecto, con ese huevito, recuerden, come durante 2 semanas, a partir de que sale del huevo, come durante 2 semanas consecutivas para entrar al proceso de transformación. Si Dios lo hace con un insecto como la mariposa, ¿cuánto más habrá para hacer con todos nosotros? Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dale, si es para el Señor. Fuimos. Lo que pasa, ¿saben qué pasa? Que como cristianos nos ponemos muy confortables. Como cristianos nos ponemos muy confortables. Y de cuando en vez es necesario que Dios en su palabra nos recuerde de dónde fuimos sacados nosotros.
Nosotros fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, amados y amadas. Fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Me gustaría que recuerdes, yo lo recuerdo. Y me conmuevo muchas veces de ver de dónde me sacó el Señor, de dónde me rescató el Señor. Fuimos rescatados y comprados con precio de sangre. La sangre de Cristo Jesús fue vertida en esa cruz para nuestra salvación. Ese fue el precio de nuestro rescate. Amén. Este mensaje entonces es para ti y para mí. Dios el Señor ha determinado y establecido un maravilloso y asombroso plan de transformación y de propósito para tu vida y para la mía. Y estamos en eso. Algunos están empezando, otros van un poquito más adelante, otros vamos en la mitad, pero todos estamos en ese plan y todos estamos dentro de ese propósito. Somos transformados, entonces la respuesta es: somos transformados para un propósito. ¿Cuál propósito? El propósito de Dios. Y te voy a dar algunas pautas. Plan y propósito número 1, como hijos de Dios. El primer plan y propósito en el que nosotros nos debemos enfocar es como hijos de Dios. Pero también Dios tiene ese plan y ese propósito en cada etapa de nuestra vida. Amén. En cada etapa de nuestra vida. Entonces Dios tiene ese plan y ese propósito para un niño, para una niña. Pero tiene ese plan y ese propósito para ustedes, los jóvenes. Pero tiene ese plan y ese, no importa la edad. Tú y yo estamos dentro de ese plan y propósito. Los adultos, ustedes los adultos, están dentro de ese plan y ese propósito. Nosotros los adultos mayores, a veces, de nuevo, el impacto del mundo, la aflicción del mundo quiere restarle al plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero aún nosotros que pasamos ya de los 60, Dios tiene un plan y un propósito asombroso y maravilloso. Amén, pastores. Estamos ahí. Y de nuevo, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista natural, del pensamiento natural, entonces, ¿qué pasa? Los niños quieren ser jóvenes. Los jóvenes quieren ser adultos. Los adultos quieren pasarla rico, no quieren llegar a viejos. Y nosotros, los adultos mayores, pues quisiéramos también tener menos añitos. Pero eso es desde el punto de vista natural. Pero la palabra de Dios dice que no importa la edad, Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Recuerdo ahora, y lo leí hace algunos años, un libro que se titula Los Años Dorados. Los Años Dorados, es un libro que se enfoca en nosotros los más mayores. Pero tampoco importan las circunstancias, porque a veces podemos pensar, y cuando escuchamos un mensaje como estos podríamos decir, bueno, pero el plan y el propósito de Dios era cuando las cosas estaban bien. No, el plan y el propósito de Dios está establecido en medio de cualquier circunstancia. Todo lo contrario, Dios muchas veces usará las circunstancias adversas para que tú y yo podamos evidenciar con claridad su propósito. Y ustedes, bueno, lo voy a decir como lo tengo aquí en el texto. ¿Tú te imaginas
O mejor, no te imaginas todo el tipo de obstáculos que tienen que enfrentar estas mariposas para alcanzar su propósito y su destino. Les voy a mencionar algunas. Falta de alimento, cansancio, depredadores, vientos, lluvias, solamente por mencionar algunos. Y, sin embargo, la mayoría llegan a su destino final. Lo asombroso de la migración de la mariposa monarca es el tipo de animalito que es una mariposa. Una mariposa es un animalito muy, pero muy frágil. La migración de las mariposas monarcas, déjame decirte, es una de las más largas, numerosa y asombrosa de los animales de la tierra. Hay otros animales como las ballenas, algunos otros mamíferos que tienen también grandes migraciones, pero nada que ver con la mariposa monarca. En la palabra de Dios, entonces ya lo vimos desde el punto de vista de la creación de Dios como un argumento natural, es evidente. Pero la palabra de Dios nos transmite y nos comunica estos principios. Y traje algunas porciones que nos van a hablar del plan y propósito de Dios, de por qué somos transformados, de por qué Dios está tratando con todos nosotros. Efesios 2:10, carta que estamos estudiando todos los miércoles en altar familiar, dice lo siguiente: porque somos hechura de Dios. Porque somos hechura de Dios. Mira, querido, querida, el que tú concibas en tu mente y en tu corazón este solo principio, esta sola frase, puede cambiar toda la perspectiva de tu vida. Hoy en día, y desde hace muchos años, el mundo, las ideologías nos enseñan todo lo contrario. Hay una ideología de un filósofo que él dice que nosotros somos un escupitazo de la naturaleza, por decirte algo, un escupitazo de la naturaleza. Imagínate el propósito que tiene una personita que cree en eso. Y déjame decirte que muchas personas en el mundo lo creen. Somos porque nosotros, tú y yo somos, bueno, todos, lo que pasa es que ellos lo ignoran, pero todos somos hechura de Dios. Amén. Hasta ahí se incluye al no creyente, al creyente. Pero mira lo que sigue diciendo: creados en Cristo Jesús. Amén. Tú y yo fuimos creados, fuimos recreados en Cristo Jesús. Es la obra, y lo repito, es la obra de Cristo Jesús que nos da a ti y a mí la oportunidad de una nueva vida, de transformación y de propósito. Amén. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, y aquí está el propósito: para buenas obras. Vamos a decir, para buenas obras. Ese es el propósito, para buenas obras. Y voy a aclarar un poco lo de las buenas obras. Podríamos decir, pastor, ¿las buenas obras son las obras de caridad? Pues sí. Pastor, ¿y las buenas obras son las obras de servicio en la iglesia? Pues sí. Pero esas son algunas de todas las buenas obras que el Señor, a las que el Señor nos llama aquí. ¿Quieres que te diga cuáles son las buenas obras de que Dios nos habla? Todas nuestras acciones. ¿Qué pasa? Que tenemos un inconsciente colectivo religioso
que nos dice que las buenas obras son solamente algunas, ayudar a los pobres, y esto viene del catolicismo romano, está en el inconsciente colectivo del latinoamericano. Entonces, no nos es fácil concebir que las buenas obras de que nos habla la palabra de Dios son todas nuestras acciones. Si no fuera así, el cristianismo sería hipócrita. El cristianismo sería hipócrita. Las buenas obras de que nos habla la palabra de Dios son todas nuestras acciones. Tus acciones, mis acciones, desde el momento en que la mañana abrimos nuestros ojitos, durante el proceso de todo el día hasta llegar a la noche. Esas son las buenas obras. Ahora mira lo que dice, las cuales Dios dispuso de antemano. Es decir que para Dios eso ya está claro. Ya Dios abrió el camino para que tú y yo podamos tener un día dirigido por Dios y de bendición. Eso ya Dios ya lo hizo, ya lo dispuso de antemano. Y el fin de su sacrificio, el fin de su concepción, el fin de lo que Dios establece es para que la pongamos en práctica. Amén. Por eso yo les hablo de evangelio práctico, por eso el énfasis que hacemos aquí es evangelio práctico. Cero religiosidad, cero ritualismo, y enfoquémonos más bien en lo que estamos haciendo. Dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Y por eso en esta iglesia somos tan activos. Y por eso cuando tú llegas, yo sé que te cuesta un poco, pero ahí le vamos dando, hasta que todos estemos en el mismo tren, en el mismo vagón. Nuestra vida como hijos de Dios es una vida que se basa en su dirección, y al decir vida, el Señor era clarísimo que dejábamos de tener existencia, vida natural sin propósito, para tener vida, es decir, vida espiritual que se refleja en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Veamos ahora la consistencia de este mensaje en otra porción que el Señor nos da en 2 de Timoteo 1:9. Y tú te vas a sorprender. Yo siempre me sorprendo ver cómo la palabra de Dios es asombrosamente consistente. Mira cómo lo dice Pablo a Timoteo en la segunda carta. Dice: pues Dios nos salvó, amén, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Amén. Bueno, yo sé por qué les cuesta el amén y les voy a explicar por qué. La vida santa que hay en el inconsciente colectivo latinoamericano es la vida santa que nos enseñó el catolicismo, que los santos son esos cuadros, esas personas que están en esos cuadros y que hicieron cosas muy buenas. Y entonces los santos son algunos, son 10, 12, 14, y el resto ¿qué? La Biblia, cuando se refiere a los que Dios salvó y a los que Dios llamó, se refiere a santos. Y el concepto de santidad en la Biblia no es el que enseñó el catolicismo de perfección. El concepto de santidad en la Biblia es que somos separados y apartados para Dios. Amén. Entonces ese es el concepto. Recíbelo en tu mente y en tu corazón. Si Dios soberanamente te eligió, te escogió, entonces Dios te ha separado y apartado, y ahí entonces tú ves la diferencia.
Ahí tú puedes ver la diferencia en lo que tú eras y en lo que eres ahora. Tú puedes ver la diferencia entre tu forma de pensar de antes y tu forma de pensar de ahora. Y también puedes ver la diferencia entre la gente con la que compartías antes y la gente con que compartes ahora. Estamos en un proceso, por eso estamos hablando de que estamos siendo transformados. Amén. Estamos en ese proceso. Dios nos apartó, Dios nos llamó y estamos en ese proceso. Y mira cómo lo dice: una vida santa no por nuestras propias obras. Entonces, pastor, pero el verso anterior de Efesios decía que buenas obras, sí, pero no son nuestras. No es lo que tú hagas en tus propias fuerzas. Ojo con eso, porque el cristianismo protestante, el cristianismo evangélico también padece de eso. No se trata de lo que tú hagas en tus propias fuerzas, eso sería un legalismo. No, se trata de lo que hagamos en las fuerzas del Señor. Amén. Y por eso en la mañana hacemos un devocional. Por eso en la mañana recibimos instrucción de parte de Dios en su palabra. Por eso en el devocional recibimos el poder y la revelación del Espíritu Santo para movernos en las fuerzas del Señor. Amén. Ok. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Y mira la consistencia con el verso 10 del capítulo 2 de Efesios. ¿Por qué? Porque Dios ya lo determinó. Amén. Porque Dios ya lo determinó, porque ese es el plan y el propósito de Dios. Y para que se cumpla, entonces derrama gracia, derrama favor sobre nosotros. Es posible que tú lo puedas hacer. Él ya lo determinó. Vamos ahorita a ver 2 porciones más y te vas a asombrar. Ya está hecho. Ahora, y lo que les decía hace 2 semanas, manos a la obra. Manos a la obra, vamos a movernos. Por su propia determinación y gracia, nos concedió este favor en Cristo Jesús para que una vez nos sorprendamos más antes del comienzo del tiempo. Es decir, que antes de que Dios concibiera la creación del mundo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Antes de Génesis 1:1, Dios ya había determinado para ti y para mí ese llamado, esa transformación y ese propósito. Amén. Primera de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados. Vamos a decir, para esto fuimos llamados. Estaba haciendo el ejercicio y uno como pastor y como predicador, pues es un ejercicio de comunicación, no es una crítica, es más bien una autocrítica, pero solemos decirle a la congregación, ¿no? Entonces en este caso, para esto fuimos llamados. Entonces dile a la persona que tienes que para eso fue llamado, ¿no? Entonces no lo hagan. Entonces yo decía, espera, Pastor Oscar, tienes que mejorar la comunicación, porque pues eso es lo que, digamos en el caso de las parejas, eso es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Entonces la esposa entonces le dice a uno, no, mi amor, haz las cosas así. Ok, mi amor, y uno igual, ¿no? Y vienen a la iglesia y el pastor les dice, bueno, sigan en la misma dinámica, pues vamos a cambiarla, ¿no? Entonces no le digas a la persona que tienes al lado, sino más bien nosotros vamos a decir, para eso fuimos llamados. Amén. Bueno, muy bien. Para eso
fuimos llamados, porque Cristo sufrió por ustedes. Y aquí viene lo que nos corresponde. Y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Amén. Cuando igual, ¿no? Pues yo leyendo la palabra vienen entonces porciones bíblicas y entonces uno recuerda la historia de la vida de Jesús. Aún desde el momento en que los profetas comienzan a hablar en el Antiguo Testamento de que Él habría de nacer, en dónde habría de nacer, las circunstancias en que habría de nacer, y luego entonces la vida de Jesús. En la vida de Jesús nosotros encontramos ese ejemplo. ¿Quieres saber qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? Sigamos, como dice la palabra, los pasos de Jesús. Mira, traje algunas porque, como les digo, cuando estoy preparando un mensaje, yo soy el primero que estoy recibiendo. A mí es el primero que me está ministrando el Señor. Y entonces, pensando en la vida de Jesús, bueno, primero toda su vida, segundo sus acciones. Piensa en las acciones de Jesús, su carácter. Y entonces, al lado de la vida de Jesús, entonces yo pongo la mía, ¿no? La vida de Oscar. Al lado de las acciones de Jesús, entonces yo pongo las mías. Su carácter, el carácter, y la Biblia dice que estamos siendo conformados al carácter de Cristo. Su amor, el amor incondicional de Dios versus el amor que nosotros podamos prodigar. Su humildad, imagínate eso, la humildad del Señor, que siendo Dios, no consideró ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Vamos a trabajar en humildad. Su servicio, la frase del Señor Jesús: yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Su entrega, bueno, ahí está. Su compromiso, su sacrificio. Amada iglesia, se trata de ser transformados a la imagen del Señor. ¿Y cómo lo logramos? Ahí está la instrucción: siguiendo sus pasos, caminando día a día con Él. Termino entonces con esta porción. Uno como cristiano dice, bueno, hay porciones favoritas, ¿cierto? Hay porciones favoritas. Y sí, el parecer pues nos da porciones favoritas. Esta porción, yo creo que si tú llevas 1 o 2 años en la iglesia, te la sabes porque es una de nuestras favoritas. Pero si no te la sabes, pues a partir de hoy vas a tener conocimiento de Dios, y es Romanos 8, 28 al 30. Es una porción maravillosa que nos habla perfectamente de ese plan, de ese propósito. Y en la Nueva Versión Internacional se subtitula con una frase que llama siempre mi atención, y es esa frase que conocemos como cristianos de que somos más que vencedores. Vamos a decir más que vencedores. Aparece en otras porciones de la palabra de Dios, pero yo hago el ejercicio de la competencia, ¿no? Ahorita están corriendo una carrera muy importante, de las más antiguas de ciclismo. Y bueno, cuando hablamos de competir y de, pues, ¿cuál es el mejor puesto? El mejor puesto es el número 1, ¿no? El ganador, ¿sí? Ese es el mejor puesto, y pues todos los deportistas quieren llegar primero, ¿ok? Ese sería el galardón mayor, ser vencedor.
Pero el galardón de Dios para nosotros es ser más que vencedor. Más que vencedor. Aleluya. Somos más que vencedores. Y eso para mí, yo decía, wow, Señor. ¿Y qué diferencia hay entre el mundo y nosotros como hijos de Dios? Tú como cristiano, tú no eres vencedor. Tú eres más que vencedor. Tú y yo somos más. Dale un aplauso al Señor. Tú y yo somos más que vencedores. Y entonces mira cómo nos lo describe. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Vamos a decir todas las cosas. Entonces aquí es donde nuestra mente comienza. Dios dispone todas las cosas, amados. Y todas, ustedes saben, yo hago ese énfasis, todas son todas. Todas son las buenas, las malas, las tristezas, las alegrías, las derrotas, las ganancias, todas las cosas. Dios dispone todas las cosas. Y entonces tenemos que situarnos en eso, porque no podemos idealizar el cristianismo. ¿Okay? Hay una línea de pensamiento que se llama el idealismo, y es llevar todas las ideas a la máxima potencia pensando que todo es perfecto. No. Dios va a usar todas las cosas, todas las circunstancias para bien de quienes lo aman. Y aquí está la diferencia. Pregunto, ¿quiénes aman al Señor? Amén. Todos amamos al Señor. Todos amamos al Señor. Esa disposición, esa soberanía de Dios para usar todas las cosas a favor de quienes lo aman. Y en función de eso, mi oración es, Señor, ayúdame cada día más a conocerte más y amarte más. Porque si yo te amo más, todas las cosas, tú dispondrás que todas las cosas me ayuden a bien. Ahora, Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman. Los que no lo aman no están bajo esta promesa. ¿Están bajo la misericordia de Dios? Sí, bajo la misericordia, pero no bajo esta promesa. Y los que lo aman son aquellos que han sido llamados. ¿Sí ven el énfasis? Efesios, Timoteo, Pedro, Romanos. Llamados, pero no llamados. No, si tú fuiste llamado por el Señor, no es para que hagas lo que a ti te parece. Y a veces entonces llegamos, ¿no? A la iglesia. Yo lo recuerdo y lo comparto eventualmente. Cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo llegué a los pies del Señor, seguro que ninguno de ustedes hubiese querido conocerme, porque venía full de orgullo, full de arrogancia. O sea, yo era super Oscar. Y claro, en el humanismo, tú te conviertes en tu propio Dios. Yo lo recuerdo cuando entré llegué a la puerta de la iglesia, había una señora, una ujier, los ujieres, había una ujier y me entrega el volante de los anuncios y de todas las actividades de la iglesia. ¿Saben yo cómo le contesté a esa señora? No me dé nada. Así era yo, no me dé nada. Y no, es que aquí está la información. Le dije, no me bombardee con tanta información, así de una. Ese era yo. Ese era Oscar antes de conocer al Señor. Dios me llamó y me ha conformado a su propósito. Amén. Entonces, Dios con su palabra, el Espíritu Santo nos va a mostrar, y estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso.
todas las cosas para el bien de que lo aman, que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora, porque a los que Dios conoció de antemano, ya lo vimos en las otras porciones, Dios nos conoció de antemano, también entonces preparó un destino. Dios, antes de la creación del mundo, te conoció ahí donde estás ahora, con tu edad, con las circunstancias de tu vida, todo eso en el conocimiento de Dios, en la omnisciencia de Dios, ya todo estaba visto por Él y predestina un plan y un propósito para nosotros. Y ahí está, una vez más, vamos a decir, ser transformados. Ser transformados. Él nos predestina para ser transformados según la imagen de su Hijo. Amén. Y ahí estamos tú y yo. En eso estamos tú y yo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y bueno, la primogenitura de Cristo determina muchísimas cosas. Lo estábamos cantando. Él vive, por siempre reinará. Amén. Y porque Él vive, por siempre reinará. Tú y yo vivimos. Y vivimos abundantemente. Muy diferente a la vida que antes llevamos. Ahora, a esos que predestinó, también los llamó. Y mira lo que dice ahora: a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, y esta es la parte que a mí, de nuevo, no me gusta usar frases así, pero me rompe la cabeza, me vuela el entendimiento, es también los glorificó. ¡Wow! Esto quiere decir, aquí está todo el plan y el propósito de Dios para nosotros. Y no solamente está el plan y el propósito para todos nosotros, sino que nos lo asegura. Él nos lo asegura, número uno, porque es Dios. Él nos lo asegura porque su palabra es sí y amén. Pero Él nos lo asegura por su obra preciosa y maravillosa. Aquí lo que tú y yo podemos ver es tú y yo en la gloria majestuosa de Dios, en la eternidad, en el cielo. ¡Wow! ¡Wow! Y yo les digo, si eso en el tiempo de la alabanza o en un tiempo de la predicación de su palabra nos conmueve, su presencia nos conmueve, su presencia nos quebranta, ¿cómo será cuando estemos en su presencia en la eternidad con Él? ¡Wow! ¡Wow! Pues esas son las expectativas que nosotros podemos tener de nuestro Dios, amada iglesia. Voy a cerrar con el asombro que encontré en la mariposa monarca. Y ya lo recordé, y es que cuando el gusano comienza a alimentarse, no deja de comer. Y notaron, está todavía dentro de la membrana del huevito, ya cobra vida y comenzó hasta comerse la membrana del huevo, ¿no? Comienza a alimentarse, no deja de comer durante 2 semanas seguidas, y es solo por ese alimento que puede llevar a cabo su transformación. En nosotros, querida iglesia, los cristianos, ese alimento es la palabra de Dios. Amén. Sin su palabra, tú y yo no lograremos nada. Sin su palabra no va a haber transformación, porque estamos en ese proceso.
Y el alimento diario que nosotros tenemos espiritualmente es la palabra de Dios. Son verdades naturales que Dios usa para mostrarnos verdades sobrenaturales. Ahora, asómbrate más, porque esta vez encontré algo más. El gusano solo se alimenta de una planta. El gusano solo se alimenta de una planta. El cristiano, espiritualmente, solo se debe alimentar de la palabra de Dios. Amén. Y al día de hoy sí que hay que tener cuidado, porque hay una cantidad de sectas. Bueno, al día de hoy y históricamente están, ¿no?, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, y por ahí también iglesias que se salen de la sana doctrina. Este gusanito solo se alimenta de una planta llamada algodoncillo, ¿ok? Y esta planta produce las sustancias que no solamente le dan la fuerza para volar entre 4 y 5 mil kilómetros desde Canadá hasta México y vivir entre 8 y 9 meses. Entonces les voy a explicar. Ese viaje que hacen las mariposas monarca lo hacen desde Canadá hasta México, ¿ok? De vuelta lo hacen de México a Canadá, pero de vuelta ellas tienen 3 ciclos generacionales. O sea, son 3 generaciones las que vuelan, unas mueren, otras nacen y llegan a Canadá. Pero la 4ª generación, que es la que viaja desde Canadá a México, es la que asombrosamente cubre entre 4,000 y 5,000 kilómetros y viven entre 8 y 9 meses. Ahora, es por ese alimento, el algodoncillo, que ellas tienen la capacidad y la fortaleza de hacer este viaje, pero también al digerir esa comida, ese algodoncillo, produce algo en ellas que las protege de todos sus enemigos. Wow, yo decía, Señor, es tu palabra. Es tu palabra la que nos protege, es tu palabra la que nos guarda. No solamente nos alimenta, sino nos protege de nuestros enemigos. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a orar. Y quiero cerrar con una historia que tú encuentras en Isaías capítulo 22, seguramente la conoces. Nos está hablando del administrador del rey, que era un hombre, su nombre es Sebna, un hombre que se llenó de orgullo, por supuesto tenía todo el poder de parte del rey, y quiso construir un altar donde él habría de morir. Ese privilegio solamente lo tenían los reyes de la época. Y Dios, el Señor, manda al profeta y le dice: dile a Sebna que va a perder todo lo que tiene. Por supuesto que al compartirles esto, yo entiendo que contextualmente no es esa aplicación, porque yo no creería que al punto en que estamos hoy como iglesia
la forma como Él nos ha preparado para entregarnos lo que nos va a entregar, yo creería que no hay ese mal administrador cercano a nosotros. Pero lo que sí ponía el Señor en mi corazón es que en todos nosotros, de una u otra forma, hay orgullo. Sí, hay orgullo, y que sea el Espíritu de Dios tratando contigo en esas áreas donde puede haber orgullo. Paso entonces a entregarles la palabra y el llamado que Dios le dio a Eliaquín. Eliaquín no era reconocido, dice aquí que era hijo de Hilquías, y esta es la palabra que Dios tiene para ti como hijo de Dios, pero también la tiene para ti y para tu familia y para nosotros como iglesia. En el contexto era para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dice el Señor, y entonces vas a poner tu nombre, vas a poner tu nombre, Claudia, Gabriel, y dice el Señor: en aquel día llamaré a mi siervo, le pondré túnica y le colocaré faja y le daré autoridad. Amén. La túnica y la faja nos hablan de la autoridad que entrega el Señor, y esto también es una prefiguración de la obra de Cristo. En Cristo Jesús, tú y yo tenemos poder y autoridad. Y mira ahora lo que dice: serás como un padre. En el caso de las mujeres, tú puedes decir serás como una madre, o serás, también nos habla de liderazgo. Serás como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Y esto lo podremos tomar nosotros también en contexto para nuestra iglesia, para lo que el Señor nos está entregando. Y dice: sobre tus hombros pondré la llave de la casa de David. Y de nuevo, tú puedes recibir esto en Cristo Jesús, en la obra de Cristo Jesús en tu vida. Y esto llama la atención. Dice: lo que Él abra, nadie podrá cerrarlo. Noten eso. O sea, las acciones que tú tomes de bendición serán guardadas por el Señor. Y lo que cierres, porque seguramente hay cosas que cerrar, hay cosas que dejar atrás, nadie podrá abrirlo. Ese sacrificio es completo y es perfecto, amados. Como una estaca te clavaré en lugar firme, y serás como un trono de honor para la descendencia de su padre. Wow, qué linda porción para hoy también para ustedes, pastores. Dios honra el trabajo que han hecho con su familia, con la iglesia, con la ciudad de Santa Marta. Como una estaca lo clavaré en un lugar firme, y será como un trono de honor para la descendencia de su padre. De él dependerá toda la gloria de su familia. Mira la responsabilidad. Ustedes saben cómo lo defino yo, ¿no? La obra de Cristo es suficiente, pero hay una responsabilidad cristiana. De él dependerá toda la gloria de su familia, sus descendientes, sus vástagos. Aquí nos está hablando de descendientes, hijos, generaciones, sus vástagos
y de toda la vajilla pequeña, desde los cántaros hasta las tazas. También nos está hablando de dones naturales. Vamos a orar. Padre Celestial, qué precioso mensaje tienes tú para nosotros. Gracias, Señor, por entregarnos una vez más la bendición de tu preciosa palabra. Abres nuestros ojos para ver con claridad tu plan y tu propósito, Señor. Es claro que tú has derramado gracia sobre nosotros. Y ahí con tus ojitos cerrados, quiero hacer ese llamado de salvación. La palabra de Dios dice que es por gracia mediante la fe que somos salvos. Y la palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, eres salvo. Y ahí con tus ojitos cerrados quiero preguntar, tú que viniste por primera vez, o tú que has estado llegando en las últimas semanas, o tú que tal vez no tenías la seguridad de tu salvación, de tu posición en Cristo, ahí donde estás, solamente levanta tu mano. Yo quiero acompañarte en esa oración. El Señor te bendiga, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más hoy quiere el Señor te bendiga? ¿Alguien más en este lugar? El Señor te bendiga. Pues muy bien, a ustedes que levantaron su manito y a toda la iglesia, vamos a acompañarles y vamos a orar diciendo juntos: Padre Celestial, te damos gracias porque al escuchar el mensaje de tu palabra, mi vida ha sido confrontada. Confieso que soy un pecador y que solamente a través del sacrificio que tú hiciste en la cruz soy salvo y soy perdonado. Señor, quiero pedirte perdón porque confío en tu obra preciosa. Hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Amén. Permíteme, voy a orar por la iglesia. Señor, gracias. Gracias porque a este punto del servicio, seguramente todos aquí somos tus hijos. Y hoy recibimos, Señor, la bendición del Padre, el establecimiento del Padre, la disposición del Padre. Recibimos, Señor, la obra de Cristo Jesús, su vida como ejemplo, su sacrificio, su muerte para pagar el precio de nuestra vida, pero también la resurrección. Y tu palabra dice que hoy tú estás sentado a la derecha del Padre, intercediendo por todos nosotros. Pero también, Señor, recibimos el acompañamiento de tu presencia, Dios, en la persona del Espíritu Santo.
Tu palabra dice que ahora somos templo del Espíritu Santo. Y que tú intercedes, nos guías, llamas la atención de nuestra vida y nos proteges, nos das la salida en el momento oportuno, Señor. Tú hoy nos das fortaleza, no solamente en el espíritu, también fortaleces nuestra alma. Nuestras emociones son renovadas en el nombre de Jesús. Sopla, Señor, aliento de vida sobre nuestra alma. Renueva, Señor. Y oro en el nombre de Jesús para que en este día y en esta tarde tu gloria, tu poder, tu autoridad, tus señales, tus milagros y tus prodigios sean alcanzables por tu preciosa voluntad. Oro, Señor, por milagros de sanidad. Oro, Señor, por el restablecimiento de nuestro cuerpo. Oro, Señor, para que tú, que eres Dios sanador, pongas tu mano preciosa sobre aquellas personas que te necesitan, Señor. Y oramos, Señor, no en una forma obligante, sino oramos conforme a tu amor, oramos conforme a tu gracia, oramos conforme a tu misericordia, oramos conforme a tu soberanía, oramos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor les bendiga y seguimos adelante.